Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Aleluya. Saludamos a todos nuestros hermanos que están aquí presentes. Y también tenemos un grupo considerable que nos está observando a través de Zoom y a través de Facebook Live. Estamos en directo, ¿no? Ya cortó entonces la transmisión de Facebook. Ok. Entonces el saludo para los hermanos que están allí en sus casas a través de Zoom. Vamos en esta hora a considerar la palabra del Señor. Hace unos años el apóstol Pablo envió una carta y esta madrugada, estando meditando en esta palabra, la Biblia nos dice que se leían las cartas en los días de Santa Cena o el primer día de la semana, pero es muy probable que esta carta se llegase a leer un primer día de la semana cuando la iglesia primitiva se reunía y compartían la cena del Señor. Y vamos a encontrar razón de ser para decir esto que yo acabo de decir. No es inspiración, no es tampoco, no lo tome como que es una doctrina del pastor Omar Ortega, pero es una consideración que yo he estado meditando en esta probabilidad. Entonces, colóquelo dentro del campo de las probabilidades. Digo esto, aclaro esto para no tener dificultades con los teólogos, porque luego, oiga, usted dijo algo que es una herejía. Entonces, en esta tarde, yo me curo en salud, ¿no? En esta tarde quiero que usted abra conmigo su Biblia. Vamos a mirar nuestras Biblias. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Amén. Qué pena, como colombianos no tenemos ciertas costumbres, pero cierto protocolo, ¿verdad? Yo agradezco a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. También agradezco a nuestro pastor Joel por atreverse a permitir que podamos compartir la palabra. Es un riesgo dar a cualquier persona la oportunidad para estar en el altar y es una bendición el poder estar aquí con nosotros. De la misma manera, Pastor William Utini, gracias por colocar sobre mis hombros esta responsabilidad. Amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo número 2. Yo no voy a predicar, simplemente voy a acompañarles a ustedes en la lectura de este capítulo. Esperamos avanzar lo más que podamos. Si no lo hacemos, yo le voy a recomendar por el bien de su alma que usted tome tiempo para que ojalá esta noche antes de dormir usted pueda leer toda la carta a los Efesios. Es una carta bien corta y es una carta muy sustanciosa. Es una carta que va a consolidar su vida espiritual cuando usted pueda comprender las verdades contenidas en esta carta. El apóstol Pablo me pareció que era tan importante esta carta que él oraba por la iglesia de Éfeso para que Dios les diera o Dios alumbrara los ojos del entendimiento de los efesios para que los hermanos de Éfeso comprendieran cuál era la esperanza a la que él nos había llamado. Estamos viviendo en un mundo que agoniza, estamos viviendo en un mundo que ha perdido toda esperanza. Nuestras naciones están tratando de elegir hombres que las puedan conducir por un camino diferente al que proponen hoy los progresistas. Un camino donde se está atentando contra la verdadera moral, se atenta contra la familia, se atenta contra los recién nacidos. Es un mundo sin esperanza. Mandamos a nuestros hijos a la escuela y no sabemos qué va a pasar con ellos, porque la ideología de género está siendo introducida con tanta fuerza que es probable que al regresar a casa nuestros hijos de pronto consideren o tengamos que confrontarnos con ellos, porque ellos van a tratar de defender lo que sus profesores le han dicho en clase, le han dicho en la escuela. Es una sociedad que perdió toda esperanza. Y el apóstol entonces le dice a Dios que por favor le abra el entendimiento, alumbre el entendimiento de los hermanos, ¿verdad?, de Éfeso, para que ellos sepan, para que sean corroborados
confirmado que nosotros somos un pueblo que tiene esperanza. En medio del caos que hay sobre el mundo, en medio de la incertidumbre que hay sobre el mundo, la iglesia es la única que tiene certeza, convicción, seguridad que hay un final dichoso para aquellos que tememos a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, en el capítulo número 2, el apóstol comienza diciendo de esta manera, dice Pablo a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo con certeza y con seguridad, y óigalo bien, teniendo en cuenta que el pecado causó un gran daño sobre la raza humana. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pablo insiste en el capítulo 6 a los Romanos, dice, porque el pecado me mató. Y él dice a los Romanos, a los Efesios, Él, Cristo, os dio vida a vosotros. Jesús lo dijo en varias ocasiones. Cuando resucitó a Lázaro, el milagro de la resurrección de Lázaro estaba señalando al milagro que Dios haría en todos aquellos que podíamos llegar a creer en el sacrificio de Jesucristo. Le dijeron, mira, tu amigo Lázaro está enfermo. Dijo, esa enfermedad no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar. La gente no entendió. La gente pensó que era simplemente resucitar a un hombre y devolverlo a la vida cuando había perdido su vida física. Pero Jesús estaba apuntando con este milagro que Él era la resurrección y la vida. Y Él dijo en una ocasión, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Usted y yo somos gente que al tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, volvimos a vivir. ¿Por qué? Porque el pecado nos mató. Diga conmigo, el pecado me mató. El pecado nos mató, pero Cristo ya nos resucitó. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Dice, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cristo nos dio vida a nosotros. Y Pablo hace la diferencia y dice, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo. Acabamos, como decía el pastor William Gutini en esta tarde, acabamos de regresar de nuestro CONAD. Y en el corazón de nuestro pastor existe una preocupación muy grande, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo en la historia del cristianismo y del mundo y en el aspecto religioso en el que se ha caído en el secularismo o la secularización. Es decir, donde el mundo hoy puede profesar una religión, pero una religión sin Dios. Hay mucha gente que puede llamarse cristiana, pero soy cristiano, pero que Dios no se meta en mi vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que a mí se me dé la gana. Yo puedo ir a la iglesia si se me da la gana. Yo puedo vivir en santidad o como se me dé la gana, y Dios tiene que aceptarme así porque Él es bueno, Dios es cariñosito, Dios es bondadoso, Él no se va a meter conmigo, Dios allá, yo acá, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
el vivo, dice, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Disfrutemos de la vida, deleitémonos, digamos que tenemos a Dios, pero Él no gobierna mi vida. Dios, y más aquí en Estados Unidos, Dios tiene que respetar mis libertades porque yo tengo derecho. ¿Ah? ¿Ya ve usted? Y vamos a encontrar lugares donde cristianas dicen que tienen derecho a abortar a sus criaturas. Pastor, no diga eso, esto está pasando. Vamos a encontrar personas que dicen, Dios ama tanto a los hombres que no importa si dos hombres se aman o dos mujeres se aman, pues vamos a crear una iglesia para hombres que se aman, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Todo esto es secularización de la sociedad. Es la corriente que el mundo está el mundo está trazando. Pastor, pero yo estoy en la iglesia, es probable. Pero usted sigue una línea de televisión. A lo mejor usted es amante de ciertos, ¿cómo se dice? A mí se me escapa el nombre de esto. Usted es amante de ciertos cortometrajes, pero tiene otro nombre. Serie. Usted es amante de ciertas series, ¿verdad? De pronto series que transmite Disney World o Disney, series que transmite Netflix, series que transmite Amazon, series que transmiten cualquiera, y detrás de esa serie el mundo está diciendo, esta es la corriente que hay que seguir, esta es la corriente en la que hay que caminar, y la gente dice, chévere, yo veo eso que no molesta, eso no tiene ningún problema, entonces yo voy a seguir esa corriente. Ojo, el apóstol Pablo le dice a los efesios, Dios les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, del copretérito pluscuamperfecto, dijo el profesor mío. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. No quiero preguntarle a usted qué corriente está siguiendo. Usted puede venir a la iglesia, pero ¿con qué nos estamos entreteniendo? ¿Con qué nos estamos entreteniendo? Hermano, este es un tiempo final el que estamos viviendo. Yo creo cada día que el Señor Jesucristo debe estar, que se viene a levantar a su iglesia. Yo ya no aguanto más. Yo no aguanto más, no porque sea más santo que usted. No, es que la Biblia nuestra dice que así como la tierra está gimiendo, la iglesia también por dentro estamos gimiendo. Siguiendo la corriente de este mundo, es interesante porque este mundo tiene un líder, tiene un dirigente, tiene una cabeza que está moviendo esa corriente. Dice, este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una rebelión abierta contra Dios. Lo que estamos viviendo, mi amado hermano, no es otra cosa. Nosotros estamos siendo actores o presenciales en primera escena, en primera línea, de una rebelión abierta contra Dios, contra todo lo que es autoridad. Ya se acabó el respeto que a usted y a mí nos enseñaron desde pequeños. Nos enseñaron a respetar a papá y a mamá. Cuando papá y mamá levantaba una ceja o levantaba un ojo así, nos miraba, ya uno tenía que salir corriendo y esconderse porque era seguro que papá y mamá iban a corregir, iban a castigar. Luego íbamos a la escuela y sabíamos que el profesor era un personaje de respeto. Ahora no se respeta papá, no se respeta mamá, no se respeta policía, no se respeta autoridad, no se respeta padre, esposo, esposa, no se respeta a nadie. Hijos de desobediencia. Este es el espíritu de la época. Una rebelión abierta.
Dice la palabra que nosotros vivimos en otro tiempo siguiendo esta corriente y viviendo nosotros también en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Yo no sé si usted sabía que su carne y mi carne es voluntariosa. Su carne y mi carne es voluntariosa. A mi carne, yo estaba ahí que me dormía en el culto de hace rato, de las 4:30. No por pereza ni porque el culto sea latoso, sino que me paré de las 3 de la mañana para estar estudiando y leyendo. Pero mi carne quiere estar durmiendo a esta hora. Mi carne quiere estar en un sofá viendo una película en primera línea. Mi carne quiere estar, como el sol todavía está aquí sobre California, quiere estar contemplando el atardecer en la playa. O de pronto mi carne quiere estar trabajando, ganando, ¿qué? 20, 30, 40 dólares más, 50 dólares más, hasta que el sol se oponga. Su carne y mi carne es voluntariosa. Dice, en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne. La voluntad de la carne, dice la Biblia, es contraria a la voluntad del Espíritu. En otro tiempo nosotros fuimos esclavos de eso. En este tiempo esa esclavitud se ha roto y ahora nuestra carne y nuestros pensamientos ya no son los mismos, no deben ser los mismos pensamientos de antes, porque dice el apóstol Pablo que antes nosotros teníamos tal control, había tal dominio tanto de la carne como de nuestros pensamientos, porque nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así de que un creyente, un verdadero cristiano, no puede decir, no, pastor, yo no puedo congregarme, yo no quiero congregarme porque es tanto la carne como mis pensamientos carnales me dominan y me controlan. Si te dominan y te controlan, entonces hay un problema que hay que resolver antes de que te mueras. Necesitamos nacer de nuevo para nacer del Espíritu de Dios y vivir para Dios. Los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe que mucha gente está equivocada, mi hermano? Hay mucha gente que está viviendo una vida desordenada y sin someterse a Dios y a su palabra, hace lo que se le da la gana y piensa que muriéndose así va a ir al cielo. Existen los hijos de ira. ¿Qué son hijos de ira? Es la gente que está destinada, determinada por Dios para llevar todo el peso de la ira divina. Nosotros hoy nos reunimos frente a esta mesa en la que vamos a recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que la manifestación de la ira de Dios sobre su propio Hijo, quien tomó nuestro pecado y por nosotros fue hecho pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya sobre nosotros la ira de Dios no va a caer, bendito sea su nombre, ya cayó sobre sus hijos. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces ya usted y yo, la iglesia, ha salido del paquete de los hijos de la ira. Antes de que usted y yo fuéramos cristianos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego el versículo continúa diciendo, si usted viene conmigo, estoy en el versículo número 4, dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿qué? En pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Diga conmigo, yo tengo vida. Tenemos vida espiritual. El creyente verdadero es alguien que tiene vida espiritual.
es aquella persona que teniendo vida espiritual necesita orar. Hay gente que espera que los pastores, yo le he dicho a mi esposa algunas veces, yo no quiero ser un pastor que obliga y que ordena a la gente que ore. Yo voy a predicar un evangelio para que Cristo resucite muertos, y cuando Cristo resucite muertos les dé vida espiritual. Quien tenga vida espiritual debe orar por la necesidad de alguien que tiene vida espiritual. Tenemos de tener comunión con Dios. No sé si me hice entender. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Esto es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios en favor de la raza humana. Yo no tengo que pagar para que Dios me salve. Desgraciadamente, yo nací dentro de la religión católica romana y nos enseñaron desde muy pequeño a pagar por nuestra salvación, a hacer obras de misericordia, obras de caridad. Pero esta salvación que viene de parte de Dios es una salvación que es por gracia. Y por pura gracia Dios nos resucitó con el Señor Jesucristo. Dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a repetir, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego dice, no por obra, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, al resucitar, nosotros, la iglesia, fuimos resucitados con Él. ¿Qué es Cristo para la iglesia? ¿Qué es Cristo para la iglesia? ¿Qué es Cristo para la iglesia? Permítame aquí. ¿Qué es Cristo para la iglesia? ¿Cristo es qué? O la iglesia más bien. ¿La iglesia qué es para Cristo? Dígalo, ¿quién lo dijo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos consideran que la iglesia es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy estamos reunidos como un solo cuerpo. Amén. Hablando español, hablando portugués, otros hablando inglés, pero nos hemos congregado, la iglesia que reside aquí en California, unidos en un solo cuerpo. Eso es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero dice el texto que Cristo es la cabeza. ¿De qué? De la iglesia. Y Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, si la cabeza está sentada a la diestra del Padre, la iglesia está sentada con Cristo en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos empezar a ver la vida de esta manera. Nosotros necesitamos desenfocarnos cuanto antes de este mundo. Yo sé que usted necesita dólares. Yo sé que todos necesitan pagar biles para comprar cosas, comprar casas, comprar carros. Pero mis amados hermanos, como dijera alguien, no he visto a nadie a la hora de morirse con un camión de U-Haul, llevando ya sea para el infierno o para la tumba, la riqueza que pueda amontonar en esta tierra. La iglesia necesitamos hoy, que estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos también entender que cualquier sacrificio que Dios nos pida, óigalo bien,
no será tan costoso, porque Él se entregó por nosotros para darnos vida. Nosotros debemos entregarnos por Él y estar dispuestos a pagar cualquier precio, no para ser salvos, sino porque ya somos gente salva y tenemos que estar pensando en el cielo y en lo eterno. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Estamos sentados con Cristo en el reino de los cielos. Déjeme terminar. Dice, por tanto, acordaos. Pablo dice para la iglesia de esta manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Una de las formas de rezar de los judíos o de orar de los judíos era de la manera siguiente: los judíos ortodoxos se paraban en las esquinas de la sinagoga, levantaban las manos al cielo y decían: Señor, Adonai, Elohim, Yahweh, Jehová, te damos gracias porque no nos hiciste gentiles, cerdos, ni mujer. Y con esta oración, los judíos estaban diciendo que solamente ellos eran los dignos de acercarse a Él, porque ellos disfrutaban del pacto que Dios había hecho tanto con Moisés, tanto con Abraham, tanto con David. Pero los gentiles eran considerados, al igual que las mujeres, personas inmundas. Por eso ellos oraban: gracias, porque no nos hiciste cerdos, gentiles, ni mujer. Y Pablo está corroborando esta oración diciendo: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel, erais ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo estabais sin esperanza, en aquel tiempo estabais sin Dios en el mundo. Usted y yo vivíamos vidas miserables. Y la gente que está allá afuera sin Cristo no vive sino vidas miserables. No importa que tengan mansiones en Hollywood, no importa que tengan mansiones en Beverly Hills, no importa, óigalo bien, no importa el dinero que ellos tengan, pero hay una gran diferencia. Ellos son gente que están incluidas en este grupo del cual el apóstol Pablo dice que así que la persona que no era circuncidada, estas personas están sin Cristo, están alejados de la ciudadanía de Israel, son ajenos a los pactos y a las promesas, son gente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero luego dice el apóstol: pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por, ¿cómo dice su Biblia? Dígalo por favor. Por la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo. De ahí la importancia de lo que estamos celebrando en esta tarde. Hay gente que no le da importancia a eso. Hay gente que es triste. Siglo XXI, a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo para llevar a su iglesia al reino de los cielos, hay gente que le importa, en español se dice le importa un bledo. Otros dicen le importa un comino. Le importa nada. Iglesia, si acaso cuando tenga necesidad,
Cuando la migra me esté tocando a la puerta para deportarme, yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero llamar al pastor, pastor, ayúdenme a orar. Cuando traiga un pariente por el desierto, pastor, traiga un pariente que gastó $20,000 desde Brasil para que pueda entrar. Pastor, ayúdeme a orar. Una iglesia como los bomberos voluntarios que apaga incendios, que solo está para correr detrás de Dios para que Dios supla las necesidades. Hay gente que no le da la importancia al acto que hoy nosotros estamos celebrando en este salón, en este lugar. Note usted la importancia de recordar el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, dice Pablo, ustedes que están en Cristo, ustedes que en otro tiempo estabais lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya los judíos no pueden con jactancia seguir diciendo que solo ellos tienen acceso a Dios, porque ahora usted y yo tenemos entrada directa a la presencia del Padre Celestial. Esa barrera se quitó. Ya nosotros no estamos bajo maldición. Cristo llevó nuestra maldición. Él ha circuncidado nuestro corazón y tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cristo derribó la pared de separación, dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. No tengo tiempo para explicar eso. En otra oportunidad lo explicaremos. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cercanos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, hermanos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, y note, y somos miembros de la familia de Dios. Somos una familia. Somos un pueblo. Estamos aquí en esta noche reunidos para celebrar la gracia de Dios. Estamos reunidos para celebrar las misericordias de Dios. Estamos reunidos para celebrar la salvación de Dios. Estamos reunidos en esta noche para celebrar la inclusión por parte de Dios en el cuerpo de Cristo, estableciéndonos como una sola familia. Somos un pueblo, somos la familia de Dios, somos la iglesia de Cristo. Esta noche, ese es el motivo de nuestra reunión, y esta debe ser, óigalo bien, esta debe ser la razón por la cual nos congregamos y por la cual debemos glorificar su nombre en esta oportunidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aleluya. Nuestro hermano William con nosotros.